Hay una observación. Ahorita mi compañero trataba en el tema sobre la respuesta que da el equipo técnico del Partido de la Liberación Dominicana, y hay un dato muy concreto que da Juan Ariel Jiménez, que fue ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, y es que dice él que lo que ellos han estudiado del proyecto de presupuesto que se envía al Congreso para el año próximo, año 2021, el que está ya en discusión en una comisión bicameral en el Congreso de la República, y que evidentemente tendrá una adenda que ha anunciado el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona en su discurso de la semana pasada. Pero se ha hecho una convocatoria, hay 89,000 millones que se proyectan obtener mediante la venta de activos del Estado, en la interpretación que ha hecho esa comisión de técnicos del gobierno. Lo dice el presupuesto así mismo. Sí, esto lo cita del presupuesto, que se proyecta recibir ese monto por venta de activos, y él, o la comisión de técnicos que habló ayer, le está solicitando al gobierno explicar esto: cuáles son los activos, cómo se van a vender esos activos, cuándo se van a vender, si hay algún punto de referencia. ¿Cómo se van a valorar? Eso, la tasación es fundamental. Yo voy a vender las sedes y yo debo insistir en decir, el presidente dio solo un avance, que eso está bastante adelantado. La discusión, yo lo había dicho aquí, la discusión sobre el negocio con las distribuidoras de energía eléctrica está sumamente avanzado. No sé para cuándo pudiera cerrarse esa operación, o de la manera en que se está estructurando, porque sobre eso no hay detalles. En un momento habrá de darse detalles sobre eso para que la población lo domine. Pero traigo el tema de nuevo por lo siguiente. Hoy se está publicando en la prensa que a partir de la fecha, a partir de hoy, las iniciativas privadas pudieran presentar sus proyectos en los sectores de infraestructura vial, portuaria y movilidad urbana, así como otros a ser desarrollados mediante el esquema de alianza público-privada. Los demás sectores que pueden presentar sus proyectos en la Dirección General de Alianzas Público-Privadas son turismo, agua, salud, agropecuaria, energía, vivienda y otros. En el caso del agua, eso es un tema, eso hay que abrirlo, eso hay que discutirlo, eso hay que trabajarlo. En el caso de la inversión privada en el sector agua, es un asunto que genera mucha preocupación en la comunidad política, y es un tema muy escabroso que yo pienso que el gobierno puede manejar, obviamente, pero que hay que hacerlo temprano y hay que airearlo, hay que publicar el esquema, si hay algún tipo de referencia, algún marco de algún protocolo para las inversiones que se puedan hacer. Parte del problema que se nos ha presentado con el Código de Agua, con la Ley del Agua, justamente que hay una situación por definir entre la participación del capital privado en las aguas, porque bueno, es un bien. ¿Quién tiene la facultad de administrarlo? ¿Quién puede comercializar el agua en favor del Estado? Por lo de la generación que tenemos, por los usos tradicionales. Aquí hay tres esquemas fundamentales para la utilización del agua, que es el agua para consumo humano, el agua para la generación de electricidad y el agua para irrigar la tierra, para producir los alimentos que se producen en la agricultura. El orden es ese mismo, menos el 3 por el 2. Sí. El orden de prioridad en el manejo del agua: primero consumo humano, segundo irrigación y producción, exacto, y tercero generación. Perfectamente. Entonces, para asuntos agrícolas. Creo que con respecto a ese tema, a propósito de lo de la alianza público-privada y a propósito de que el gobierno decidió y lo está promoviendo la venta de activos del Estado, sería interesantísimo que pudiera el gobierno adentrarse más en eso para que la población lo conozca. Y creo que aquí van a opinar los partidos políticos con representación en el Congreso, aquí vamos a opinar nosotros, aquí van a opinar los diferentes sectores del país que tengan interés en cómo nos desprendemos, en cómo hacemos negocios buenos para el Estado. Parte de la salida que se está presentando para la situación económica justamente es la posibilidad que tiene el Estado de desprenderse de bienes. Punta Catalina, por ejemplo. Si tenemos una situación como la que tenemos, la que vive República Dominicana hoy, que ha obligado al gobierno a ir a buscar adelanto de utilidades o de impuestos al sector privado, entonces yo creo que bien pudiéramos pensar en la posibilidad de vender acciones o la totalidad de Punta Catalina. Ahora sí, no la podemos desacreditar. Si la vamos a vender, no la desacreditemos. Vamos a si es que protegerla. pensamos en venderla.
Ahora, si no la queremos vender, bueno, pues digamos todo lo que haya que decir. Que yo no soy partidario de que las cosas se queden así. Ustedes conocen lo que yo he dicho de todo este tipo de cosas, de la corrupción que puede o pudo haberse presentado en Punta Catalina o con cualquiera de las obras de Odebrecht. No, yo no soy partidario de eso. Pero con respecto a ese tema, de manera concreta, si eso se va a vender, yo creo que hay que cuidar el discurso, ¿verdad? Yo he dicho en otras oportunidades, y lo reitero ahora, de los activos que están en el Estado tiene en sus manos, el de mayor impacto para la venta sería Punta Catalina, por muchas razones, por el monto que puede recibir, y además de que el Estado pudiera continuar controlando su operación. Entrar a vender activos que se encuentran dentro del FOMPER, que fueron de los activos que surgieron de la capitalización de las empresas, que son activos productivos que le dejan dividendos todos los años al Estado, no es un buen negocio, porque vas a vender activos que no te son improductivos, muy por el contrario, te generan dinero. Y las sedes, ese es el negocio, yo no sé quién va a comprar eso, porque eso es un negocio en el cual tú vendes a 20 lo que compras a 50, o vendes a 50 lo que compras a 50, pero se pierde la mitad en el camino. Entonces es una situación en la cual tú eso no deja dinero, eso deja déficit de 2 y 300 millones de dólares al año. O sea, hay que ver quién va a meter su dinero para perder ese dinero. O hay que ver qué otra cosa le están viendo. Ya hay tasación, para que sepan, ya hay tasación hecha. Me parece muy bien. Ya se levantaron la tasación. O sea, hay un negocio que deje 300 millones de dólares. Las tres. O sea, un negocio que deje 300 millones de dólares en pérdida, ¿vale algo? Bueno. No. Regalar sale caro. ¿Ustedes recuerdan en qué compró el Estado Dominicano de este? La última vez que compró. En $1. Eso es simbólico. Le entregó a esa gente que estaba ahí, se fue de ahí. A los españoles. No, los españoles se la compró Hipólito de norte y de sur y le dieron algo más. Pero ya el Leonel, cuando llegue en el 4, le compra de este, que eran unos americanos que estaban ahí, no recuerdo cómo se llama la compañía, de más recuerdo, en $1. Vamos a ver, ojalá que la vendan, yo feliz, si le sacan 2.000 millones de dólares. Ahora, Punta Catalina tiene la ventaja de que, y yo lo he dicho, es un negocio que una operación que quedó estructurada, que es como se estila en la industria. Se crearía una partida de 30% del valor de la planta como inversión de capital y un 70% como partida de financiamiento. El Estado estaría dispuesto a vender la mitad del capital en 300 y pico de millones de dólares y amarrado a que quien compre esa mitad agencie el financiamiento para que el Estado, en vez de ser el financista, el que esté financiando la operación, se recupere ese dinero y busquen el dinero en otro lugar, en bonos que se emitan o en un banco de inversión o lo que fuera, en un fondo de inversión, lo que fuera. Entonces, ahí la proyección de recuperación de ingresos anda en el orden de 1.900, 2.000 millones de dólares que pudieran ingresar al Estado Dominicano o más. Y al mismo tiempo el Estado continuaría controlando la operación y recibiendo los beneficios que esa operación, que es bastante rentable, le deja. Esa operación es la que yo entiendo que estaría contemplada en el presupuesto para esos 89.000 millones de pesos, que son aproximadamente 1.400, 1.500 millones de dólares. Sería esa la única viable de momento. Ojalá, vamos a esperar, porque ciertamente este es uno de los presupuestos más opacos que hemos tenido en los últimos años. De lo que se ha hablado de ahí es de nada. O sea, tenemos cifras generales, pero el detalle de cómo se van a llevar a cabo las cosas no lo conocemos. Y eso es algo que debe llamar la atención, porque si se van a vender activos hay que socializar ese tipo de cosas. Pero no sé qué está pasando, Oscar, Freddy, Luisín, no sé qué está pasando. En el esquema tradicional, en el esquema clásico, y digo esto con la más sana intención, en el estilo que uno conoce, que se ha manejado siempre cuando los gobiernos elaboran proyectos de presupuesto, por lo regular, los técnicos del gobierno van a la televisión, van a los periódicos, van a los programas de radio. Media Tour. Se hacen el famoso Media Tour para explicarle al país en qué consiste el proyecto de presupuesto, por qué tales cosas. Por ejemplo, esto que el PLD hace como una revelación que está ahí escrito, planteado, lo de los 89.000 millones. No, pero eso se explica. Y eso es bueno, o sea, el gobierno tiene estos planes y es parte del esquema distinto que se va a elaborar ahora en el nuevo gobierno, porque hay una visión diferente. Lo de la APP, lo de Alianza Público-Privada, el presidente de la República ha explicado en algunos encuentros que nunca en su administración serían algo parecido a los famosos peajes sombra, porque entiende que es un esquema gravoso, nada conveniente para la República Dominicana, nada conveniente para los intereses del país. Bien,
Entonces se plantea un esquema que puede ser mucho más, en la visión del gobierno, mucho más interesante y menos oneroso para los intereses nacionales. Bien, pero eso, yo digo, no se puede quedar ahí y a la gente hay que explicarle. Me llamó la atención que el presidente habló el jueves y el lunes, y martes, hoy, para uno traer gente a estos programas, se le dificultaba la cosa, porque lo ideal es que la gente del gobierno vaya a desmenuzar el discurso del presidente. Es el esquema clásico, tradicional. Pues el viernes no pudimos conseguir, el viernes nosotros no pudimos conseguir a nadie para que venga el lunes a hablar del discurso del presidente. Entonces creo que no es que el presidente sea solo de fácil acceso para hablar con la prensa. No es eso el tema. Y además solo la utilización de la figura del presidente. Yo no veo eso bien. Cuando los técnicos que están ahí, los que elaboraron el proyecto de presupuesto están ahí, son gente que se comunicaban antes, ahora no hablan. Esa gente tiene que venir a los programas a explicarnos a nosotros, para nosotros entenderlo mejor y explicarnos nosotros, explicarle al país, explicarle por los medios de comunicación a los congresistas, porque hay una comisión bicameral que está trabajando el asunto. Pero el Congreso es que tiene que conocer, es en el hemiciclo, es en la totalidad de los senadores y de los diputados los que van a votar por el proyecto de presupuesto. Y la mejor manera para el gobierno, y lo digo esto de la mayor buena fe que lo pueda decir, es explicarle al país, incluyendo dentro del país a esos señores que están allá abajo en la feria, en la Cámara de Diputados y en el Senado, en qué consiste el proyecto de presupuesto, por qué se ha puesto cada partida, cuál es la lógica, de dónde proyecta el gobierno tener los ingresos que está contemplando en el presupuesto. Sencillo, lo de las expectativas que hay con la alianza público-privada, eso hay que explicarlo, no se lo dejen al presidente de la República, no se lo dejen al presidente de la República, porque los técnicos que están ahí para eso son los que deben agotar eso. El gobierno luce indefenso, el presidente solo, y nadie sale a decir nada del gobierno, ni por el gobierno. Es que es una vaina, porque dime tú, si tú te la pasas todo el tiempo criticando un grupo de cosas en los bleachers, de 15 años boceando, mala palabra al bateador, que no le hace swing a ninguna pelota, y cuando te toca coger el turno, tú vienes a hacer lo mismo que tú criticabas, pero peor. Tienen una excusa, Oscar, lo de la pandemia. No, porque eso es estructural. No es ni que era el déficit, no es financiamiento. Es que se pasaba diciendo que los presupuestos no pueden tener impuestos. Y mandó uno lleno de impuestos. Intentó cobrar una reforma fiscal en un presupuesto cuando se pasó años diciendo que el proyecto de presupuesto no podía tener una partida de impuestos, que había que ir a la ley. Y el primero que manda lo manda con 25 impuestos nuevos. Es difícil defender eso, porque basta cogerte un Twitter hace 3 meses. Están dejando y todos tenemos derecho a saber. Están dejando solo temprano al presidente. Eso debe cambiar hoy. Vamos a publicidad, regresamos en breve.